Entonces, como saben, hoy es nuestra última lección de la serie y realmente luché sobre que cuando estaba planeando cuáles serían las diferentes lecciones, sería esta última lección, porque había tantas cosas diferentes que me encantaría enseñarles. El libro que voy a publicar, si Dios quiere, a finales de año, tiene tantas cosas diferentes, principios bíblicos que traen salud y sanación que no he tenido tiempo de compartir con ustedes. Así que fue difícil elegir qué iba a hacer para esta última lección. Y sin embargo, Dios dejó claro que debía hablar sobre algo de lo que no quería hablar. ¿No te encanta cómo Dios hace eso con nosotros? ¿Estás familiarizado con el popular juego de mesa, la tabla Ouija? Está bien, si no lo conoces, aquí hay una imagen de ello. Fue algo que fue creado por un hombre llamado Fold, que decidió que podía tomar la idea de la adivinación, que se hacía en la era victoriana, donde tenían una mesa de 3 patas sobre la que ponían sus manos y obtenían respuestas de Satanás, según la dirección en que se inclinaba la mesa. Así que pensó, pero podía hacer un juego de mesa que usara la misma idea de una mesa de 3 patas, excepto que hiciera un pequeño puntero simple que ves en la imagen, que pudiera ser fácilmente movido por las manos de las personas que lo usaban. Reempaquetar la adivinación. A lo largo de la historia, Satanás está constantemente reempaquetando formas de influir en las personas, distraerlas y llevarlas a la esclavitud. Por cierto, estos son viejos. Cosas reconocer en adivinación no usada. Cualquiera cristiano se alejaría. Ahora, quiero hacerte una pregunta extraña. Si entraras en la oficina de tu practicante, la oficina de tu quiropráctico, y él sacara una tabla Ouija y dijera, está bien, ahora vamos a usar esto para averiguar qué suplementos deberías tomar y cuántos de ellos deberías tomar. ¿Cuál es tu diagnóstico y cómo deberíamos tratar ese diagnóstico? ¿Qué harías? Saldrías, no dudarías. ¿Por qué? Está bien porque sabemos que es satánico, que es adivinación y no queremos ninguna parte de ello. Lo asombroso es que Satanás ha reempaquetado la tabla Ouija en algo llamado prueba muscular y se está utilizando en todo el mundo por practicantes alternativos de todo tipo. Así que esto es algo que la gente está usando como un medio de salud para lograr sanación, ayuda, alivio. Y desafortunadamente se ha vuelto muy común, y la gente no tiene idea de cuál es su verdadera naturaleza. Y por eso voy a dedicar nuestra última lección a hablar sobre esta cosa, llamada prueba muscular. Una rama de la medicina alternativa, medicina energética. ¿Cuántos de ustedes han escuchado medicina energética? Bien, así que la medicina energética se basa en gran medida en la prueba muscular, al igual que muchas ramas de la medicina alternativa. Como es típico en mis lecciones bíblicas, en mi enseñanza, no llego a conclusiones apresuradas cuando estudio la palabra de Dios. ¿Me conoces? Soy meticuloso. Miro la Biblia de principio a fin. No solo voy a un lugar. Quiero conocer la verdad y quiero estar seguro de que lo que comparto contigo no será engañoso. Y la razón por la que soy tan diligente en ese aspecto es que una vez cometí un gran error, me involucré en la prueba muscular y no la investigué, ni la analicé, y como resultado sufrí muchas consecuencias y traje maldad a la vida de muchas personas. Y no quiero volver a engañar a la gente. Además, como sabes por mi tendencia a las lágrimas, mi enseñanza también está llena de corazón. Por eso nombré a mi ministerio Ministerios Corazón y Mente, porque eso lo caracteriza, mi estilo de enseñanza. Así que la lección de hoy no va a ser diferente de las anteriores, en que nuevamente estaré revisando las escrituras,
tratando de darte una comprensión completa de la visión de Dios sobre la prueba muscular, así como compartiendo contigo un periodo de mi vida en el que estuve casi 2 años muy involucrado en estas prácticas. Así que no lo estoy enseñando desde una simple perspectiva académica, intelectual, sino también desde una perspectiva de conocimiento de primera mano. A pesar de mi sincera devoción al Señor, quedé atrapado en estas prácticas, sin saber en qué estaba involucrado. Es un periodo de mi vida del que estoy muy avergonzado porque fue un tiempo de gran pecado. Y sin embargo, Dios en su gran e increíble misericordia ha utilizado ese tiempo de mi vida y lo ha redimido para usarme como una voz que llame la atención sobre estos asuntos a otros cristianos. Efesios 5:11 dice, no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien exponedlas. Dios me llevó a compartir mi historia sobre mi participación en la prueba muscular y escribí 3 publicaciones en el blog con la ayuda de mi esposo que se publicaron en mi sitio web. Desde ese momento, casi todas las semanas recibo un correo electrónico de alguien que ha encontrado esos artículos y me ha compartido su historia. Y así, lo que comparto contigo no es solo información de mí y de la palabra de Dios, sino que también ha sido confirmado una y otra vez por numerosas personas, muchas de las cuales también he pasado horas y horas al teléfono. He escuchado historias de posesión demoníaca que afectaron a los no salvos que se involucraron en la prueba muscular. He escuchado historias de la opresión o posesión de niños cuyos padres, sin saberlo, los involucraron en estas prácticas. Conozco 2 suicidios que parecen estar vinculados a la participación del individuo en la prueba muscular. Así que te pido que por favor tengas paciencia conmigo mientras explico por qué he llegado a la conclusión de que la prueba muscular es adivinación. Hay 11 razones que voy a compartir contigo. Para aquellos de ustedes que no tienen idea, que nunca han oído hablar de la prueba muscular en su vida, explicaré a fondo qué es para que cuando se encuentren con ella, porque casi puedo garantizar que lo harán en algún momento, su hija, su hijo, sus suegros, sus hijos, nietos, alguien que conocen está actualmente involucrado en esto. Es tan prevalente. Si has estado involucrado o estás involucrado, compartiré cómo puedes ser liberado y liberado de eso. Otro nombre para la prueba muscular es kinesiología aplicada, o AK. Así que si me escuchas decir cualquiera de esos términos, AK, prueba muscular, kinesiología aplicada, todos son lo mismo. Es algo que se utiliza para probar alergias, para diagnosticar condiciones, para determinar la carga emocional, para determinar qué suplementos tomar y cuántos de esos tomar. Se utiliza para determinar qué materiales usar en los empastes dentales por algunos dentistas, e incluso lo utilizan algunos veterinarios. Además, hay una máquina que se ha creado más recientemente que algunas oficinas de practicantes tienen, y simplemente te conectan y te dirán que lee las respuestas eléctricas de tu cuerpo. Es lo mismo que la prueba muscular, simplemente parece muy avanzada tecnológicamente en su naturaleza, lo cual es muy atractivo para nuestra era moderna. Todas estas cosas utilizan la prueba muscular y se basan en la creencia de que el cuerpo sabe lo que necesita. Todo lo que tenemos que hacer es preguntarle. Antes de continuar, déjenme informar a aquellos de ustedes que no saben qué es la prueba muscular sobre cómo funciona realmente. Realizarlo es bastante simple. El practicante le dará a la persona que se está probando algo para sostener. Puede ser un frasco que contiene algo a lo que creen que son alérgicos. Puede ser un líquido que ha sido cargado eléctricamente para, supuestamente, ser la sustancia que no está en el frasco. Por ejemplo, si se está probando por cacahuetes, no hay un cacahuete en el frasco, sino agua cargada eléctricamente, que supuestamente es la carga eléctrica de un cacahuete. Vaya a saber.
Así que, sea lo que sea que estén probando, la persona sostiene eso en una mano, extiende su brazo derecho, en un ángulo recto, el practicante pone una mano en su hombro, la otra mano en su muñeca, y luego intenta presionar suavemente hacia abajo, en el brazo. Si la persona supuestamente es alérgica a lo que se está probando o si lo que sea es algo que sería dañino para el cuerpo de esa persona, entonces el músculo del brazo supuestamente se debilitará y su brazo será fácilmente empujado hacia abajo. Si no es dañino, si no es una alergia, entonces el músculo se mantiene fuerte y la persona no tiene ninguna dificultad para resistir la presión del practicante que está empujando. Hay otras formas de hacer pruebas musculares. Puedes autoevaluarte usando un par de métodos diferentes que he ilustrado allí. Y luego la tercera forma es la prueba de sustituto, que se realiza para niños que no pueden cooperar solos. El padre los sostiene y se les realiza la prueba. La última forma, que también es realizada por practicantes especialmente dotados, es la prueba muscular, a través del teléfono. En otras palabras, no hay contacto físico alguno con el individuo. Es importante señalar eso. Hablaremos más sobre eso más tarde. Desde mi participación en las pruebas musculares, he pensado y investigado mucho sobre el tema. He comunicado con muchas personas que también han estado involucradas. Y al igual que yo, los cristianos a menudo me informan que, inicialmente, tuvieron la sensación de que algo no está bien con esto, una sensación de inquietud. No saben por qué, pero simplemente hay algo que no les parece correcto. Creo que esa es la pequeña voz del Espíritu Santo que dice, espera, esto no es para ti. Pero, a menudo, debido a todo tipo de razones, incluyendo simplemente estar desesperados por ayuda, y lo entiendo, ignoran la pequeña voz y proceden. Quiero hablarte sobre 11 razones para concluir que las pruebas musculares son, de hecho, adivinación. Es que afirma revelar conocimientos ocultos sobre el cuerpo. Esa palabra, conocimiento oculto, es importante porque indica que es un conocimiento que no se puede obtener de otras maneras. No importa cómo se explique, está claro que se cree que las pruebas musculares son el medio por el cual el cuerpo puede revelar conocimientos ocultos sobre sí mismo. Dios nos ha dado dos medios aceptables para encontrar conocimiento. El primero sería en el ámbito físico, en la ciencia. El segundo sería a través de la revelación directa de Dios a través de su palabra, la palabra de Dios. El tercer ámbito que nos está prohibido es el ámbito espiritual, y ahí es donde entra la adivinación. Entonces, ¿qué es la adivinación? Bueno, el diccionario Merriam-Webster ofrece una maravillosa definición. Dice, el arte o práctica que busca prever o predecir eventos futuros o descubrir conocimientos ocultos, generalmente mediante la interpretación de presagios o con la ayuda de poderes sobrenaturales. La Biblia prohíbe muy claramente en muchos lugares la adivinación. Buscar conocimiento oculto fuera de Dios es adivinación. Es interesante que la primera tentación que tuvo lugar, la tentación de Eva por Satanás en el jardín, fue por conocimiento oculto. Piénsalo. Leamos Génesis, capítulo 3, versículos 1 y 5. Ahora la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Él le dijo a la mujer, ¿de veras? Dijo Dios que no debéis comer de ningún árbol del jardín. Porque Dios sabe que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que la primera tentación original fue por conocimiento oculto. Dios solo te ha dado este conocimiento. Puedes caminar y hablar con Él y aprender de Él, y puedes mirar el mundo que te rodea, pero eso no es suficiente. Necesitas conocimiento extra que Dios no te está mostrando, y si solo haces esto, entonces lo tendrás. La primera tentación fue el conocimiento oculto.
2 Corintios 11, 3 y 4 y 13 y 15 se refieren a esto y dice: pero temo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sus mentes puedan ser desviadas de su sincera y pura devoción a Cristo. Porque si alguien viene a ustedes y predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o si reciben un espíritu diferente del que recibieron, o un evangelio diferente del que aceptaron, lo toleran con bastante facilidad. Algunas cosas clave a señalar en esos versículos son que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente y él teme que las personas que tienen una devoción pura y sincera a Dios aún puedan ser engañadas de la misma manera que lo fue Eva. Esto no se refiere a personas que están viviendo vidas impenitentes, que intentan hacer lo incorrecto. Se refiere a personas que realmente buscan al Señor. Y sin embargo, advierte que incluso tú podrías ser engañado, así como ella lo fue. Se nos dice en la Biblia que los espíritus engañadores pueden desviar a los elegidos. 1 Timoteo 4 es un capítulo interesante que habla sobre los últimos tiempos y el versículo 1 advierte que el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y cosas enseñadas por demonios. Creo que la prueba muscular es un cumplimiento de lo que ese versículo está describiendo. Mateo 24, 24 y 25 también advierte sobre esto, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Ven, les he dicho de antemano. Así que la advertencia de Pablo es estar alerta. El principio bíblico con el que quiero concluir nuestra serie de salud es que los espíritus malignos influyen frecuentemente en la salud y nuestra arma es la palabra de Dios. Efesios 6:1 dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de todo tipo. ¿Y qué dice que hagamos en respuesta al hecho de que luchamos con fuerzas espirituales? Continúa diciendo: vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la única arma que se menciona en eso? La espada del Espíritu, que es la Biblia. Así que esa es nuestra arma. Satanás puede intentar influir en nuestra salud, pero nuestra arma es la palabra de Dios. Tenemos que apoyarnos en ella. La semana pasada, durante nuestra lección sobre sanación en sus grupos pequeños, leyeron sobre todo tipo de casos de sanación, y muchos de ellos fueron casos que fueron el resultado directo de espíritus malignos. Algunas de las cosas que se mencionaron fueron convulsiones, dolor de espalda, escoliosis, trastornos mentales y forúnculos. Claramente, los espíritus tienen la capacidad de afectar el cuerpo humano para hacer daño, y pueden hacerlo tanto a los justos como a los injustos. Pero ya sabes, en nuestra era científica, en gran medida hemos relegado eso a la periferia de nuestro pensamiento, que bueno, eso no es común. No vivimos en alguna tribu en Nueva Guinea que tenga chamanes y ya sabes, que adore a los espíritus. Eso no sucede aquí. Creo que sí. Y Efesios 6:1 nos advierte que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes en lugares altos. Satanás está atrapando actualmente al pueblo de Dios y distrayéndolo del conocimiento revelado en su palabra, que trae verdadera vida y paz. La palabra de Dios es nuestra arma, pero tenemos que conocerla o no nos sirve de nada. Así que hoy quiero hablar sobre todas las diferentes razones por las que creo, a partir de la palabra de Dios y de otras áreas, que la prueba muscular es, de hecho, adivinación. La segunda razón por la que he llegado a esta conclusión es que las creencias religiosas del panteísmo son intrínsecas a la explicación de la prueba muscular. Entonces, ¿qué es el panteísmo? Bueno, proviene de dos palabras raíz. Una es pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Entonces, todo, Dios. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo nombraron así? Porque es una creencia de que todo, en el mundo, en el universo, es una manifestación de Dios. Todo.
Debido a esta creencia religiosa fundamental, los practicantes de la prueba muscular a menudo hablarán con el cuerpo de la persona, no a la persona, sino al cuerpo en sí, porque lo están tratando como si fuera una entidad separada que es Dios. Eso es fundamental para la práctica y la explicación de cómo funciona la prueba muscular. Los orígenes religiosos de la prueba muscular son importantes de entender. La kinesiología aplicada proviene de la kinesiología, que es el estudio del movimiento del cuerpo. Ahora eso suena científico, suena médico. ¿Sabes? Movemos nuestros cuerpos. Eso suena como tal vez terapia física, pero no lo es. Se basa en una creencia en una inteligencia innata, en otras palabras, una que nace con uno. La inteligencia que se dice está conectada a una inteligencia universal, es decir, Dios, a través de nuestros sistemas nerviosos, y esta definición es de godquestions.org. Así que esta idea de lo innato es una creencia que fue acuñada por primera vez por Daniel Palmer, quien es el fundador de la medicina quiropráctica. Basó su estudio del cuerpo humano en esta idea fundamental de que todo en el cuerpo es una inteligencia innata. Es una manifestación de Dios. La kinesiología aplicada fue creada por un hombre llamado Dr. George Goodhart, quien la fundó basándose en una serie de cosas diferentes. Utilizó la filosofía psíquica, las ideas de los meridianos y el chi de prácticas orientales antiguas como la acupuntura, así como la teoría quiropráctica de lo innato, y combinó todo junto y creó un gran cóctel para formar una creencia religiosa que sustenta la idea de la prueba muscular. Ahora, no es sorprendente que si fueras a un practicante, especialmente si es un practicante cristiano que utiliza pruebas musculares, es decir, que usarán menos retórica religiosa para explicarlo, en lugar de salir y decir, bueno, creemos que tu cuerpo es Dios y por lo tanto todo lo que tenemos que hacer es preguntarle y Él nos dirá cómo sanarse a sí mismo. En cambio, dicen cosas como, bueno, las profundidades del subconsciente inexplicado guardan las respuestas que necesitamos para estar completos. Y si descubrimos que a través de la prueba muscular podemos sanar, o a veces los defensores ofrecerán explicaciones pseudocientíficas que hablan sobre energía. Y luego, la más reciente que he escuchado ser mencionada como una explicación es la física cuántica. Y vaya, eso suena realmente impresionante. Y lo maravilloso de ese título es que nadie tiene idea de lo que es. Así que es muy fácil sonar muy inteligente e intelectual y pensar en tu mente, está bien, realmente hay una explicación científica para esto, y es la física cuántica. Pero, ¿sabías que la física cuántica es en realidad lo que la gente usa para intentar decir que puedes mover un objeto sin tocarlo? Telequinesis. Así que es como esa cosa que está ahí afuera que a la gente le gusta agarrar para explicar lo inexplicable. Hay muchos cristianos, yo fui uno de ellos, que pensaban, está bien, puede que tenga algún mumbo jumbo religioso, que alguna vez estuvo asociado con ello, pero puedo cristianizarlo y poner el nombre de Dios en ello, y puedo orar en lugar de hablar con el cuerpo, y entonces está bien. Bueno, hay una cita que encontré que pensé que era excelente, de un pastor llamado Lyndon Unger, y dijo, una cosmovisión cristiana no puede simplemente superponerse a una cosmovisión basada en la energía, renombrando la fuente de poder. No puede simplemente decir, voy a poner el nombre de Dios en ello y eso lo hace aceptable. Aunque las experiencias de una persona no deberían ser una base para determinar la verdad, pueden ser una ventana útil que arroja luz adicional en una habitación ya iluminada. La tercera razón por la que he concluido que la prueba muscular es adivinación se basa en mis propias experiencias y las compartiré contigo, así como las experiencias de otros.
No necesitamos el testimonio de alguien que ha pasado por algo para entender que hay otras evidencias que indican que esto está mal. Por ejemplo, no necesitamos hablar con un ex adicto a la heroína para saber que el uso de heroína es peligroso. Hay suficiente evidencia científica que lo testifica. Sin embargo, hay perspectivas que un ex adicto a la heroína podría darte para ayudarte a entender muchas cosas que los fríos datos científicos no explican. Y por eso compartiré contigo mi propia historia. Ahora, debido a la complejidad y la naturaleza extraña de todo esto, no he incluido esto en ninguna de las explicaciones anteriores que te he dado sobre mi viaje de sanación. Así que hoy, si me lo permites, voy a contar brevemente mi historia, pero esta vez incluiré mi participación en la prueba muscular. Durante 19 años, mi salud había ido en picada, desde el síndrome de fatiga crónica hasta el virus de Epstein-Barr, pasando por envenenamiento por metales pesados, parásitos y todas las condiciones femeninas que puedas imaginar, hasta problemas significativos de adrenalina y tiroides, desde fibromialgia hasta anemia severa, y desde alergias hasta discos herniados. La lista de síntomas y diagnósticos parecía interminable, y a medida que pasaban los años, la lista de síntomas y diagnósticos también aumentaba. Comencé a llegar a momentos en los que no podía comer nada y mi cuerpo parecía estar apagándose, y luego terminaba en el hospital. Durante más de una década viví con un dolor literalmente constante. Nunca terminó. Incluso por la noche cuando dormía, lo cual, afortunadamente, la fatiga crónica, aunque era difícil de manejar durante el día, significaba que podía dormir por la noche. A menudo me despertaba llorando por el dolor que nunca cesaba. Los médicos ofrecieron poca ayuda. Pese a mi fe, la desesperación consumía mis pensamientos privados. Viviendo la vida de un inválido tras una lesión en la espalda, tenía mucho tiempo libre y decidí ir a un consejero cristiano para lidiar con el evento traumático que había ocurrido anteriormente en mi vida. Ella me retó a buscar en la palabra de Dios pasajes sobre el amor de Dios y luego a elegir creer realmente en ellos, que se aplicaban a mí. Eso me llevó a meses de pasar incontables horas estudiando este maravilloso libro, la Palabra de Dios, y al hacerlo, sané en mi corazón las heridas del pasado y llegué a entender de una manera que nunca soñé posible el amor de Dios por mí. Esa historia en la enseñanza bíblica es el tema de mi libro, Cuando no puedes confiar en su corazón. Como suele suceder cuando Dios obra poderosamente, Satanás duplica sus esfuerzos para socavar esa obra, y eso es lo que me pasó a mí. Así que aquí estoy, solo estoy creciendo en el Señor. Tanta sanación está ocurriendo en mi corazón y mi mente, y voy a la biblioteca y veo en exhibición este libro que tenía un título que prometía salud. Y pensé, oh, quiero saber sobre eso. Así que lo recogí, lo llevé a casa, empecé a leerlo y hablaba de algunas cosas que nunca había escuchado. Esta cosa llamada prueba de músculos, no tenía idea de qué era eso. Y era una teoría de que toda enfermedad y todos los síntomas que podrías encontrar se basan en última instancia en alergias. Y si tratas esas alergias, si primero descubres cuáles son a través de la prueba de músculos y luego usas este tratamiento que el médico había ideado y que se basaba en los meridianos de acupresión, entonces podrías curarte de tus alergias para siempre y por lo tanto de tu enfermedad. Bueno, aunque sonaba un poco demasiado bueno para ser verdad, estaba muy desesperado. Como dije, estaba en mucho dolor, estaba muy débil y, así, pensé que tal vez Dios había traído la respuesta por la que he estado orando. Y concerté una cita con un practicante que hacía estas prácticas. Y fui a mi primera cita. Bueno, esa primera cita parecía un poco loca, pero pensé, ya sabes, estoy aquí. Veremos qué pasa.
Y ella me trató y me fui a casa y terminé contrayendo algo como la gripe durante 2 o 3 días. Estaba miserable, pero estaba acostumbrado a reaccionar mal a todo lo que encontraba, así que no fue gran cosa. Pensé, bueno, al menos está haciendo algo, ¿sabes? Estoy desintoxicándome o algo así. Así que volví para mi segundo tratamiento, y esta vez me trató por el calcio, y cuando volví a casa, en realidad dormí mejor de lo que había dormido en mucho tiempo, y así pensé, está bien, tal vez hay algo en esto, pero aún tenía esta sensación persistente en mi mente de que algo no estaba bien, y necesitaba entender cómo funcionaba, pero no entendía cómo funcionaba. Así que volví una tercera vez y me trató con yodo. Bueno, la tiroides requería yodo para funcionar y así me trató con yodo. Y no te miento, desde ese momento mi tiroides comenzó a funcionar así de rápido. Había estado en medicación durante 3 años tratando el hipotiroidismo y de inmediato tuve que dejarlo porque mi corazón comenzó a latir tan terriblemente rápido y el doctor dijo, ya sabes, no sé cómo puede ser esto, pero deja de tomar la medicina y ve qué pasa. Así que lo hice y nunca he vuelto a tomar medicina para la tiroides. No hace falta decir que estaba sorprendido y estaba convencido de que había algo en esto. Así que volví una y otra vez. Me da vergüenza decir que los resultados superaron la voz suave y pequeña que aún podía escuchar diciendo que algo no está bien en esto. Pero no escuché. Oré y oré. Quería que Dios me diera una respuesta clara y definitiva, pero solo escuché silencio. Así que llegué al versículo Santiago 1:17, que dice, todo don bueno y perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces celestiales. Y concluí que estas prácticas deben ser un buen regalo. Y al mirar hacia atrás, ahora entiendo que ese tipo de lógica es como decir que la heroína es un buen regalo de Dios, porque al principio te hace sentir mucho mejor. La lógica no está ahí. Si hubiera hecho una simple búsqueda en Internet, habría visto innumerables advertencias sobre las preocupaciones de las personas de que había asociaciones demoníacas con la prueba muscular, pero no investigué en absoluto. Y también pensé que la sanación era definitivamente del Señor. Y así no tomé en cuenta que quizás Dios había orquestado mi sanación debido a los cambios en mi corazón hacia Él, a pesar de mi decisión ignorante de involucrarme con algo como la prueba muscular. Tal gracia de ninguna manera legitima las prácticas con las que me involucré, sino que testifica de un Padre amoroso que tuvo misericordia de su hija mientras ella tropezaba en la oscuridad. La cuarta razón por la que he concluido que la prueba muscular es adivinación es que involucrarse con la prueba muscular conduce a la esclavitud y la distracción. Esto es clave. Debido a que los tratamientos de AK para todo lo que no fuera mi tiroides fallaban regularmente, pueden no fallar de inmediato, pero eventualmente lo harían y tenía que ser tratado de nuevo para ellos. Como resultado, aprendí a hacerlo todo yo mismo y parecía ser particularmente bueno en eso. Enseñé a mi esposo cómo hacerlo y también le enseñé a mi hijo pequeño, para que pudieran ayudarme a manejar mis síntomas en casa. Y así, ya sabes, pensé que era genial. Lo cristianicé orando primero en lugar de hablar con el cuerpo y simplemente pensé, ya sabes, esto es genial. Sin embargo, los resultados iniciales dramáticos fueron reemplazados por una necesidad constante de tratar nuevamente alergias previamente eliminadas y de tratar por primera vez todo lo concebible que puedas imaginar. Sabes, lo irónico es que a este punto Dios me había sanado de cada una de mis condiciones diagnosticadas y sin embargo, ahora reaccionaba constantemente a todo. Pero si hacía mis pruebas y tratamiento, en un par de minutos podía estar como nuevo, otra vez, y todo estaba bien y podía continuar con mi vida. Pero era esa atadura en la que ahora estaba y no la reconocía, porque podía obtener alivio y luego continuar como si todo estuviera bien. Cuando digo que reaccionaba a todo, me refiero a todo, desde el polen hasta la electricidad.
y las reacciones extrañas que tenía eran simplemente constantes. Si estaba caminando y pisaba un montón de polen, simplemente colapsaría de inmediato. Si caminaba debajo de una luz de calle, colapsaría. Había todas estas cosas extrañas que no eran solo reacciones alérgicas típicas que deberían haber llamado mi atención y no lo hicieron. A menudo, más tiempo las personas usan la prueba muscular, más dependen de ella. He conocido a muchos cristianos que han hecho esto y con el tiempo terminan usando la prueba muscular para tomar sus decisiones básicas en la vida. Eso es claramente adivinación. El Señor nos dio el Espíritu Santo y su palabra para darnos sabiduría sobre lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. No la prueba muscular. La quinta razón por la que he concluido que la prueba muscular es adivinación es que la evidencia anecdótica indica que la prueba muscular a menudo involucra un poder real. En un momento voy a hablar sobre evidencia científica, estudios científicos que se han realizado, pero primero quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay suficientes historias, que las personas, si hablas con alguien que ha estado involucrado en esto durante un tiempo, a menudo te contarán historias como la de mi tiroides siendo sanada y parece que claramente hay evidencia de un poder real. Déjame compartir contigo un par de otros resultados que vi. Debido a que me volví tan bueno en la prueba muscular y tenía tanto corazón por aquellos que estaban sufriendo, pensé, no puedo quedarme esto para mí. Necesito poder ayudar a otros. Y así me volví muy competente. En la prueba muscular y en el uso de estos tratamientos para ayudar a otras personas, nunca tomé dinero por ello. Simplemente lo consideré como una creencia errónea de que podía ministrar el amor de Dios a las personas a través de esto. Así que uno de los ejemplos que presencié personalmente fue el de una amiga mía que tuvo un bebé que cuando nació gritó y gritó durante los primeros 4 meses de su vida. Mi amiga no me dejaba ir a verla porque estaba tan desbordada por el estrés de lidiar con un bebé que nunca dejaba de llorar, que no dormía por mucho tiempo a la vez. Y así finalmente, a los 4 meses, la convencí de que me dejara ir a ver a su bebé y tratarla. Y cuando llegué allí, la probé usando pruebas de sustitución a través de su madre y determiné que su bebé era alérgico a la fórmula que le estaban dando. Había 2 fórmulas que alternaban, así que probé y traté la primera. El bebé dejó de llorar. Me fui. Al día siguiente volví. Era como un bebé diferente el que estaba allí. Y la madre dice, no vas a creer esto. Después de que te fuiste, este niño tuvo el mayor, disculpa la crudeza, movimiento intestinal que ha tenido en su vida y luego se quedó dormida. Durmió 3 horas, mi esposo y yo nos quedamos y sobre ella y estamos como, ¿deberíamos despertarla? ¿Crees que está bien? Y estaban sorprendidos. Entonces la traté con la segunda fórmula y me fui de nuevo. Y al día siguiente llamé a mi amiga y ella dice, lo mismo sucedió que la primera vez, excepto que esta vez el niño durmió toda la noche sin despertarse. Y cuando se despertó por la mañana, tenía una sonrisa y es el niño más feliz. No puedo creer que sea el mismo niño. Así que eso fue muy alentador para mí. Estaba convencida de que realmente había ayudado a alguien. Tenía un gran regalo que podía compartir con la gente. Otro caso aparentemente milagroso fue con un hombre que había crecido con distrofia muscular y como resultado de un tratamiento significativo para cuando llegó a la adolescencia, su distrofia muscular entró en remisión. Sin embargo, cuando lo encontré, él era muchos años mayor y los síntomas habían comenzado a regresar y estaba aterrorizado. Así que le dije, bueno, déjame examinarte y ver si podemos averiguar qué lo está causando. Él había estado comiendo una barra de granola todos los días, así que lo examiné por eso, lo traté y sus síntomas desaparecieron por completo. Así que fueron cosas como esta las que me motivaron a ignorar una serie de preocupaciones que encontré. Una de esas preocupantes
Preocupaciones hacia el final de cuando estuve involucrado en esto fue el suicidio de un amigo cercano. Después de su participación con AK, para tratar su trastorno bipolar, sus síntomas mejoraron y decidió dejar su medicación y perdió el control. Otro caso que fue preocupante fue el de un familiar por matrimonio que tenía colitis. En particular, la traté por lácteos porque esa era una de las cosas que desencadenaban su colitis. Y parecía que se había librado de eso y estaba mejor, así que comenzó a comer lácteos. Y como es tan típico en los tratamientos, la mejora inicial se revirtió. Pero ella no era consciente de esto y continuó comiendo lácteos. Terminó en el hospital en estado grave durante varios días. También vi a una amiga con problemas de salud progresar hacia una enfermedad ambiental que lo consumía todo después de involucrarla en la prueba muscular. En un periodo de semanas, llegó al punto en que la mayoría de los días no podía respirar el aire fuera de su entorno altamente controlado, incapaz de usar cualquier cosa o comer más que los alimentos más básicos. Su vida se convirtió en un tormento constante. Podría hablar sobre las cosas extrañas que he visto, experimentado o escuchado de la prueba muscular, y algunas personas no ven nada claro, ni bueno ni malo. ¿Por qué es eso? Creo que es porque hay algunas personas que practican la prueba muscular que no tienen involucramiento demoníaco en su presencia. Simplemente están siguiendo el procedimiento y así sus resultados son el resultado de la casualidad aleatoria, el efecto placebo o incluso de su conocimiento de la anatomía como practicante. Sin embargo, si te consideras un seguidor de Jesucristo, si funciona o no, realmente no importa. Si es demoníaco, entonces es fundamental que te mantengas alejado de cualquier cosa asociada con tales prácticas. 1 Corintios 10, 18, 22 dice, consideren al pueblo de Israel. No participan aquellos que comen de los sacrificios en el altar. Quiero decir entonces que la comida sacrificada a un ídolo es algo o que un ídolo es algo. No, pero los sacrificios de los paganos se ofrecen a demonios, no a Dios. Y no quiero que sean participantes con demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios también. No pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Estamos tratando de provocar los celos del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Así que la pregunta clave que tenemos que determinar como cristianos, si vas a ser parte de esto, es, ¿funciona por medios puramente físicos o espirituales? Es uno u otro. Si es por lo espiritual, entonces es adivinación y no podemos tener nada que ver con eso. Si es puramente físico, entonces es como hacerse análisis de sangre y no hay nada de malo en eso. Es conocimiento que Dios nos ha dado a través de nuestros cuerpos y eso es genial. Si de hecho hay una explicación puramente física para AK y sus diversas ramas, entonces deberían ser ciertas tres cosas. La primera es que cierto conocimiento que proporciona debería ser verificable a través de otras pruebas, como análisis de sangre, pruebas de alergia tradicionales, radiografías, etc. Y a menudo este no es el caso. La segunda cosa es que los estudios doble ciego deberían demostrar resultados consistentes. Aquí es donde te dije que íbamos a hablar sobre el aspecto científico de la prueba muscular, así que la sexta razón por la que he concluido que la prueba muscular es adivinación es que los estudios científicos muestran que la prueba muscular no es ciencia. Y voy a compartir contigo 3 estudios, que son algunos de los muchos que muestran que esto no es ciencia. Así que el primero, y he puesto todas las referencias en tus notas para que puedas buscarlas si alguna vez las necesitas. Pero el primero es un estudio que se realizó con 51 participantes, 3 respetados practicantes de AK, un hombre y 2 mujeres, así como utilizando un dinamómetro de mano.
que puedes apretar para medir la fuerza muscular. Había dos frascos que contenían un líquido claro, y un frasco era una toxina que te mataría, y el otro era un líquido claro que contenía una ligera solución salina, que es la cantidad de sal que tu cuerpo necesita para vivir. Así que uno que te matará, uno que da vida. Iban a probar para averiguar si el cuerpo realmente sabe reconocer si es bueno para ti o no. Peligroso para ti. Hicieron todas estas pruebas y encontraron que los resultados de 2 de los practicantes y el dinamómetro de mano eran todos exactamente iguales al azar, sin una ligera variación de si simplemente hubieras adivinado. Y dado tus respuestas, el tercer practicante tuvo solo la más mínima variación del azar. Para aquellos de ustedes que tienen un trasfondo estadístico, el valor P fue de 0.18. También hicieron una revisión de la literatura que AK mismo ha publicado. Y esta es la conclusión del estudio. La investigación publicada por el campo de la kinesiología aplicada no debe ser considerada como confiable. Y en los estudios experimentales que cumplen con los estándares aceptados de la ciencia, la kinesiología aplicada no ha demostrado que sea una herramienta de diagnóstico útil o confiable, sobre la cual se pueden tomar decisiones de salud. Hubo otros 2 estudios que también se realizaron. Uno, el segundo, fue realizado por el Instituto de Investigación en Medicina Deportiva para la Fundación Alta en 1988. Y concluyeron que no era más útil que adivinar al azar. El tercer estudio, tengan en cuenta que estos son estudios científicos doble ciego, realizados por partes imparciales. Y el tercero concluyó lo mismo. Hay poco o ningún fundamento científico para estos métodos. Los resultados no son reproducibles cuando se someten a pruebas rigurosas y no correlacionan con evidencia clínica de alergia. Esas son conclusiones bastante significativas que no deberíamos simplemente desestimar. Pero hay una tercera cosa que deberíamos considerar cuando decidimos si las pruebas musculares y sus ramas que las utilizan son algo puramente físico. Y eso es que la fuerza en el músculo que se está probando debe revelar fuerza o debilidad. Si no hay fuerza real, en otras palabras, si no hay un brazo que se esté presionando porque la persona está hablando por teléfono contigo, entonces no hay explicación científica. Esa es una idea de transferencia de energía y eso no es cristiano. Si se realiza mediante pruebas de sustituto o por teléfono, no puede ser explicado físicamente. Así que la séptima razón por la que concluyo que la prueba muscular es adivinación es que sin contacto físico solo puede ser explicada en el ámbito espiritual, y esta es una práctica que se realiza con frecuencia. Te he hablado de estudios científicos, pero también te he contado sobre evidencia anecdótica que muestra que hay resultados significativos que provienen de esto. ¿Cómo explicas los dos? ¿Cómo puede funcionar a veces? Me parece razonable concluir que es el resultado de la casualidad aleatoria o el efecto placebo, ambos significativos, o el poder limitado de Satanás utilizado para engañar. Y en última instancia, traer destrucción. No puede ser explicado científicamente, de lo contrario sería consistente y verificable. Sin embargo, cuando comienzas a mirarlo desde una perspectiva espiritual, todo comienza a tener sentido. Así que ahora te voy a contar el resto de mi historia sobre cómo finalmente me di cuenta personalmente de en qué estaba involucrado. Aproximadamente 1 año y medio después de mi involucramiento con la prueba muscular, Dios, en su infinita misericordia, me trajo sanación verdadera solo a través de su palabra. Y así es como sucedió. Una querida amiga me dio un libro diciéndome que debería leerlo porque notó toda esta participación. Estaba tan consumida por la prueba muscular y las prácticas. Y ella dice, Marcy, estás en esclavitud. Y yo pensé, eso es ridículo. Comencé a leer la Biblia.
Leí todo de principio a fin en aproximadamente 3 meses, buscando respuestas para la salud. Al hacer eso, me di cuenta de que a menudo hay dos grandes áreas que parecen ser, hablando bíblicamente, las causas de la enfermedad. Una es el malestar emocional, la falta de paz en alguna área, y la otra es el pecado no arrepentido por el cual el Señor está disciplinando a alguien. Así que comencé a orar: Señor, quiero caminar en santidad. Por favor, si hay algún pecado que no esté arrepentido en mi vida, tráelo a mi atención. Así que durante 2 semanas pasé por tiempo de limpieza y arrepentimiento. Sorprendentemente, Dios me trajo a la atención la prueba muscular. Él sabía que ese era un gran problema y que iba a tomar un tiempo convencerme de que estaba mal. Así que, después de mi tiempo de 2 semanas de arrepentimiento, me arrodillé en mi dormitorio y simplemente le pedí a Dios sanación física basada en su promesa de que con el arrepentimiento viene la sanación. Y en ese momento ya no di positivo a ninguna alergia, nunca más. No tuve más reacciones. Todas esas cosas extrañas que te dije que me consumían se habían ido. Nada. Por primera vez en 20 años estaba completamente bien. Y ahora, 8 años después, sigo bien. Donde antes mis días giraban en torno a numerosas limitaciones físicas, de repente había una gloriosa libertad. Es difícil incluso describir qué tipo de cambio trajo eso a mi vida. Aunque nunca necesité la prueba muscular yo mismo a partir de ese momento, continué tratando a otras personas. Pero también comencé a orar, seguí orando: Señor, por favor, hazme consciente del pecado. Bueno, cosas extrañas comenzaron a suceder. Creo que, así como vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en presencia de demonios, se agitaban y comenzaban a mostrarse. En este punto, creo que eso es lo que me estaba sucediendo. Las puertas comenzaron a cerrarse inexplicablemente en mi casa cuando estaba solo en casa. Eso me asustaba hasta la muerte. Mi hijo comenzó a tener sueños proféticos inexplicables, pero un caso particularmente extraño e inexplicable inquietó a toda nuestra familia mientras estábamos de vacaciones. Estábamos en Nueva York y yo estaba tratando de escribir postales que iba a enviar a todos mis sobrinos y sobrinas, y estábamos sentados en el coche mientras estaba en marcha, y yo estaba poniendo las direcciones y luego me levanto y todo. Podía escuchar a mi esposo y a mi hijo hablando mientras hacía esto. No dije una palabra. Me levanté, entré a la oficina de correos. La oficina de correos tenía esta ventana de vidrio en el frente. Podían verme allí dentro. Regresé al coche, me senté en el coche y mi hijo Caleb dice: hola mamá, papá y yo estábamos hablando de esto. Y comenzó a contarnos lo que habían dicho. Y lo interrumpí de inmediato. Dije: Caleb, estaba sentada en el coche mientras ustedes dos hablaban de esto. ¿Por qué me lo repites ahora? Y mi esposo y mi hijo se miraron el uno al otro y dijeron: no, no estabas en el coche. Te estábamos mirando a través de esa ventana mientras hablábamos. Dije: no seas ridículo. Y continué contándoles más de lo que dijeron con gran detalle. Y los dos, quiero decir, son dos que les gusta hacer bromas. Así que pensé con seguridad que solo estaban tratando de incomodarme. Pero no, no lo estaban. Estaban completamente serios y todos estábamos realmente inquietos. ¿Cómo podría haber sabido su conversación antes de que sucediera? Así que volví a casa con todas estas cosas en mi mente y pensé: Señor, ¿es esta prueba muscular algo en lo que no se supone que deba involucrarme? ¿Es esto satánico y estás comenzando a mostrármelo? Así que continué orando y luego me di cuenta de que podía sentir. Cuando alguien era alérgico a algo sin siquiera tocarlos, simplemente estaría caminando y podría ver algo y pensar: Caleb es alérgico a eso, necesito probarlo y tratarlo. Y efectivamente lo probaba y él era alérgico. Cosas así que eran constantes mientras me movía, y me asustó porque me di cuenta de que no hay una explicación física para eso.
Si es un conocimiento previo preciso de algo, proviene de Dios o proviene de Satanás. Y necesitaba saber cuál era, pero seré honesto, era poder y no quería perderlo. Tenía la capacidad de hacer cosas con poder y era tentador aferrarse a eso, así que no se lo dije a mi esposo por un tiempo, pero eventualmente, en realidad no fue mucho tiempo, pensé, que no quería ser parte de esto, si eso es lo que es. Y así se lo confesé a mi esposo, y su forma lógica y basada en hechos de lidiar con las cosas por la que estoy tan agradecida, él dice, está bien, así que hagamos una prueba para determinar. Él dijo, voy a señalar algo en la habitación y tú me dices si soy alérgico o no alérgico y lo anotaremos. Así que hicimos eso con más de 10 cosas en la habitación. Luego yo lo probaría. Ahora ten en cuenta que es un hombre fuerte y no es alguien que quisiera que esto fuera realmente espiritual por naturaleza. Así que está intentando con todas sus fuerzas resistir. Y sin embargo, sin falta, cada vez lo que había dicho que sería el caso era lo que sucedía. La otra cosa que era tan extraña, él decía, soy alérgico a ese libro. La respuesta era tan fuerte en mi mente que me hizo reír porque era tan absurda. Era como si estuvieras haciendo un examen y ves la pregunta y sabes, sé la respuesta, sí. Así de fuerte era. Así que, después de que probamos todas las cosas, mi esposo calculó las probabilidades estadísticas de que yo estuviera correcta el 100% del tiempo. Y era asombroso. Después ambos nos sentamos bastante atónitos. Las probabilidades eran imposibles de que yo pudiera haber adivinado correctamente. El 100% del tiempo, nuestra fe cristiana tiene un término para tal poder predictivo. Se llama adivinación. Y solo hay una fuente de adivinación, y esa es el mal. Así que tuvimos que hacer algo al respecto. Ahora, por favor, entiendan, no somos carismáticos. No tenemos la mentalidad que ve ángeles y demonios detrás de cada puerta. Así que esto fue difícil para nosotros. Sabíamos lo que teníamos que hacer, así que llamamos a nuestro hijo, y mi esposo explicó lo que acabábamos de hacer. Él había sido una parte tan importante de esto. Él nos confesó algunos miedos que también había tenido al respecto, y Seth, como el líder espiritual de nuestro hogar, oró por la protección de Dios, y luego, en el nombre de Jesús, instruyó verbalmente a cualquier fuerza demoníaca que habíamos permitido influir en nosotros o entrar en nuestro hogar, que fueran reprendidas en el nombre de Jesús y tuvieran que irse. Cuando lo hizo, la sensación de miedo y terror más indescriptible que jamás he encontrado me abrumó tanto que apenas podía respirar y comencé a gritar. Seth continuó orando y reprendiendo a cualquier espíritu maligno, y una calma se apoderó de la casa. Luego comenzamos inmediatamente a deshacernos de cada último pedazo de literatura y parafernalia relacionada con esas prácticas. Y cuando todo estuvo fuera en el bote de basura, finalmente sentí que todo estaba bien. Me sentí en paz. Pero luego fue como si hubiera voces del bote de basura diciendo, ven a rescatarme. No era audible, pero era una tentación increíblemente fuerte de salir y sacar las cosas de allí y traerlas de vuelta a la casa. Así que le dije a Seth, tienes que deshacerte de eso, sácalo de aquí, no puedo soportar esto. Así que lo hizo. Tenía miedo de intentar la prueba muscular de nuevo, pero al día siguiente tenía que saber si quizás nuestras conclusiones sobre la implicación de Satanás habían sido incorrectas. Si mi habilidad se basaba solo en la ciencia o si era el resultado del poder de Dios, no de Satanás, entonces aún debería poder hacer la prueba muscular. Así que lo hicimos una vez más. No tenía ninguna habilidad en absoluto y el sentido de conocer la respuesta también había desaparecido por completo. La octava razón por la que he concluido que la prueba muscular es adivinación es que los patrones y rasgos de la prueba muscular son característicos de Satanás y su obra. Así que consideremos muy rápidamente cómo se describe a Satanás en la Biblia.
2 Tesalonicenses 2, 9 y 10 habla de que Satanás tiene el poder para hacer milagros que engañan. En 2 Tesalonicenses se dice que Él hará milagros, señales y prodigios falsos. ¿A qué se referiría esto? Milagros falsos. Bueno, consideremos que mi tiroides está mejorando. Para encontrar una explicación, sí, Satanás está causando el síntoma en primer lugar. Por ejemplo, con Job. Se nos dice que él causó las llagas. No sabemos cómo lo hizo, pero él fue directamente responsable de causar esa manifestación física. Así que cuando Job mejoró, todo lo que se necesitaba era que Satanás dejara de hacer lo que estaba haciendo, que causó las llagas. Con mi tiroides, tiene sentido que Satanás fue la causa de mis problemas de tiroides. ¿Cómo? No lo sé, pero todo lo que tenía que hacer era, en el momento en que me trataron con yodo, quitar cualquier tormento que estaba causando a mi tiroides, y de repente parezco estar sanado. Pero no es una verdadera sanación. Son milagros falsos, porque es como si tuvieras una astilla en la mano y la quitas. Va a mejorar no porque ocurrió un milagro, sino simplemente porque eliminaste la fuente del problema. Así que creo que eso es lo que Satanás a menudo hace cuando trae sanaciones aparentes o milagros a través de pruebas musculares y tratamientos relacionados. Se nos dice en la Biblia en Juan 8:44 que Él es el padre de la mentira. Se nos dice en 2 Corintios 11:14 que Él es un ángel de luz. Disfrazándose de ángel de luz, no es sorprendente entonces, dice la Biblia, que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. Así es como trabaja Satanás. También se nos dice en Mateo 7:15 y 1 Pedro 5:8 que Él busca destruir. Estén alerta y sean de mente sobria. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la naturaleza de Satanás y su obra. Así que, con eso en mente, ¿por qué Satanás haría si su deseo es destruir, como dice 1 Pedro 5:8? ¿Por qué traería sanación aparente? ¿Por qué haría milagros falsos? Para engañar, porque, bueno, ¿alguna vez has oído el dicho, engordar con amistad o matarlo con amabilidad, o puedes atrapar más moscas con miel que con vinagre? Es esa idea de que si doy un poco puedo llevarme algo. Y eso es lo que Satanás a menudo hace y lo que veo que se hace a través de la prueba muscular y prácticas relacionadas. Él da lo suficiente para engancharte y luego se convierte en una esclavitud un poco. Y puedes tener suficientes días buenos para pensar que estás en el camino correcto y no rendirte, pero en el panorama general sigues descendiendo. Y he escuchado esto una y otra vez. Quiero abordar ahora el tema de que el músculo realmente se debilita. Cuando hacía pruebas musculares, era particularmente talentoso en eso. Y apenas podía presionar el brazo de un hombre musculoso. Y si era alérgico, supuestamente alérgico a eso, su brazo caería sin, quiero decir, apenas tenía que presionar. Y no puedo decirte cuántas veces la cara del hombre simplemente se quedaba como, espera, hazlo de nuevo. ¿Cómo hiciste eso? Porque fue sorprendente. Él intentaría y luego tendría que hacerlo 2 o 3 veces más porque estaba asombrado, que se quedaría allí y lo intentaría. Podías ver los músculos de su cara tratando de resistir y aún así su brazo simplemente caía. Fue increíble. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, mi esposo pensó en una explicación que creo que suena bastante razonable. Y eso, es que no es como si, al hacer la prueba de músculos, tuvieras la sensación de que no vas a ser fuerte. No tienes la sensación de que alguien fuera de la persona que te está probando está presionando hacia abajo en tu brazo. No hay advertencia, no hay nada. Es solo que no importa cuánto tu cerebro le diga a tu músculo que resista, no puedes resistir. Es como si las señales eléctricas del cerebro estuvieran siendo secuestradas para que no tuvieras control sobre ellas.
Y creo que así es como funciona la tabla Ouija, moviendo ese puntero por la tabla. Hay una interesante charla TED que no tengo tiempo para mostrarte, pero está en tus notas si deseas verla. Es fascinante, pero creo que da una idea de lo que mi esposo piensa que es el caso, que mundo espiritual puede interferir con la transmisión de señales eléctricas del cerebro a los músculos, y así es como obtienes las respuestas en la prueba muscular. La octava razón que acabo de aludir para concluir que la prueba muscular es adivinación es que las similitudes entre la tabla Ouija y la prueba muscular son sorprendentes. Así como dije, la persona que está moviendo el puntero mientras usa una tabla Ouija lo está tocando ligeramente. No son conscientes de sentir que están moviendo el puntero, pero variaciones sutiles en su fuerza muscular en una mano u otra hacen que se mueva en una dirección y luego en otra para dar las respuestas según donde vaya el puntero en la tabla. Creo que la prueba muscular utiliza el cuerpo humano como una tabla Ouija para obtener respuestas. La décima razón por la que he concluido que la prueba muscular es adivinación es que ciertas personas no pueden hacer la prueba muscular y la presencia de algunas parece interferir con los resultados de la prueba muscular. Esto es fácil de entender si lo colocas en el ámbito espiritual. Hay personas que realmente pueden hacer la prueba muscular y a menudo se describen a sí mismas como dotadas, y creo que eso es notable, porque es un don. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene ese don? Esa habilidad, por lo general, esa sensibilidad suele aumentar cuanto más tiempo están involucrados y a menudo desarrollan una sensibilidad hacia el mundo espiritual en otros ámbitos también. También me han dicho numerosas personas que su esposo, que era escéptico, fue invitado a salir de la habitación mientras la esposa o los niños eran evaluados y tratados. Y dicen que es porque su energía interfiere con los resultados. Quizás sea porque el Espíritu Santo, que ha colocado a ese hombre como el protector y cabeza espiritual de su familia, cuando no está en plena concordancia, la esposa y los niños no pueden participar. La undécima razón por la que he concluido que la prueba de músculos es adivinación es que a menudo es difícil escapar completamente del uso de estas prácticas, lo que indica una guerra espiritual. Si alguna vez has estado involucrado en la prueba de músculos en el pasado o ahora, y me doy cuenta de que me he extendido demasiado, así que perdóname, pero déjame concluir con 3 pasos que te animo a seguir. Siguen Santiago 4, 7 y 8. Sométanse a Dios en confesión y arrepentimiento. Santiago 4, 7 y 8 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Laven sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. Antes de reprender a los espíritus, primero debes confesar tu pecado y decirle a Dios tu deseo de arrepentirte. Y luego, para reprender al diablo en el nombre de Jesús, hazlo en voz alta. Cada instancia en la Biblia que habla sobre la interacción con demonios o espíritus malignos, se dice en voz alta. Así que no tenemos ninguna indicación de que puedan leer nuestras mentes, así que dilo en voz alta. Sin embargo, también hay una advertencia en Hechos 19, 13 al 16, sobre personas que intentan expulsar demonios o reprender demonios si en realidad no son creyentes en Jesucristo. Y eso es porque solo Jesucristo tiene autoridad sobre Satanás. Y por lo tanto, como creyentes en Cristo, con su presencia morando en nosotros, también tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y la tercera cosa que no puedo enfatizar lo suficiente es eliminar toda la parafernalia y literatura de esas prácticas, sin importar el costo. No importa cuánto cueste, cuánto gastes en ello. Sé que es difícil deshacerse de las cosas, quemar algo, deshacerse de algo que te costó buen dinero, pero deshazte de ello.
No se lo vendas a nadie. No importa lo que sea, simplemente deshazte de ello. La Biblia dice en Hechos 19, 18 al 20, sobre cómo los creyentes hicieron esto. Muchos de los que creyeron ahora vinieron y confesaron abiertamente lo que habían hecho. Un número de quienes habían practicado la brujería trajeron sus pergaminos y los quemaron públicamente. Cuando calcularon el valor de los pergaminos, fue de 50,000 dracmas. La palabra del Señor se extendió y creció en poder. Puede ser difícil. He hablado con muchas personas que se han arrepentido de su participación en la prueba muscular, pero desafortunadamente no eliminaron todas las cosas relacionadas con esas prácticas y se convirtió en una trampa. También he hablado con personas que se han arrepentido y luego alguna enfermedad les afecta y vuelven a ello. He visto eso una y otra vez. Satanás no quiere soltar y eso es una indicación más de que está basado en su poder. Si tienes más preguntas sobre esto, estoy feliz de hablar contigo al respecto. Si necesitas ánimo o apoyo para alejarte de esto, no dudes en contactarme a través de mi sitio web. Oro por todos los que lo hacen. Deseo concluir nuestro estudio con un último pensamiento rápido. Entiendo la desesperación que viene con el sufrimiento físico y también lo entiende nuestro amoroso Salvador. Hay completo perdón por cualquier pecado. Y las respuestas para nuestra salud están en la palabra de Dios. Debemos conocer su palabra. Búscalo con todo tu corazón. Dios te bendiga.